lunes terminó parcialmente el toque de queda en 9 comunas de la Araucanía. Sin embargo, la medida se va a mantener en 3 municipios de la región, todo esto en el marco del estado de catástrofe por los incendios forestales. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Muchísimas gracias, delegado, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, gusto de saludarte. Sí, efectivamente, el toque de queda hoy día se levanta en varias comunas de la provincia de Malleco y se mantiene en 3 comunas de la provincia de Malleco. Ya, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón que ha pasado en esas comunas que hace que el comportamiento sea diferente o la decisión sea distinta? Bueno, quizás deberíamos también pensar qué ha pasado en las otras comunas donde se levanta la medida, digamos. Ya. Y lo que ha pasado es que han bajado los focos de incendio en esas comunas y eso hace que el GEDENA, que es el jefe de Defensa Nacional, tome la decisión solo de mantener el toque de queda en estas 3 comunas. Porque a veces se plantea como que en estas 3 comunas habrían más hechos, más ocurrencias y la verdad es que lo que ha pasado es que las otras comunas también necesitan volver a la normalidad de la vida nocturna en muchos casos, emprendedores y personas que trabajan, digamos, y que sus emprendimientos, sus empresas se desenvuelven en esos horarios y necesitan también que se levante el toque de queda. Ahora, en esas 3 comunas efectivamente se hizo un análisis por parte del jefe de Defensa Nacional y eran 3 comunas donde se mantenían más focos de incendio y es por eso que se mantuvo en esas 3 comunas. Ya, las comunas son Coyipulli, Ercilla y Victoria, entiendo, ¿no? Esas son las que Así mantienen es. el toque de queda. Ahora, delegado, ¿esto responde a la situación de los incendios o tiene que ver con la seguridad pública? Porque también estamos hablando de una zona que está con estado de excepción, donde también se producen al mismo tiempo que los incendios algunos atentados, ha pasado, y entiendo que el fin de semana fue el caso. Entonces, aquí muchos se preguntarán si esto responde a una medida por los incendios o a una medida por la seguridad. Mire, nosotros en la región tenemos 2 estados de excepción. Uno, efectivamente, de catástrofe, ¿cierto? Por incendios, y el otro es por seguridad, que es el estado de excepción. Pero mire, los parámetros que definen mantener el toque de queda en esas 3 comunas son presencia de foco de incendio en zonas urbanas o rurales, incidentes de violencia, delitos relacionados con hurto, desabastecimiento de servicios, indicativos de amenaza de violencia o de atentados incendiarios. O sea, todos esos son distintos indicativos que se van, digamos, analizando para poder tomar esta medida. Usted debe recordar, Carla, que una de las razones por llevar a cabo la medida de toque de queda fue que muchas veces la gente se sentía insegura cuando tenía que hacer evacuaciones de las viviendas, se sentía insegura porque podían entrar a robar en las casas, porque quedaban las casas sin protección y generaba una sensación de inseguridad. Entonces, la medida de toque de queda era para dar tranquilidad a la población y que se pudiese desarrollar las prevenciones necesarias en emergencia con tranquilidad de la población. Entonces, en ese sentido, cuando usted me pregunta, bueno, ¿es solo por los incendios? ¿Es solo por la seguridad? Bueno, tiene ambas cosas, digamos. ¿Usted está de acuerdo con esta medida entonces? Porque había leído declaraciones donde a lo mejor no estaba tan de acuerdo con la idea de que se extendiera el toque de queda, que también es una pérdida de libertad para la ciudadanía y que a lo mejor, así como le entrega seguridad a unos, puede molestar a otros que tienen que ver su vida cotidiana modificada. Sí, yo creo que cada medida sirve cuando es oportuna. Yo al principio, cuando no había un multifoco de incendios, no veía necesario el toque de queda, pero cuando se crea multifoco en la región y genera complicaciones para los equipos de emergencia de poder llevar a cabo un trabajo expedito, sí vi necesario que se tomara esa decisión y así se tomó. Yo creo que una decisión no es buena ni mala, sino que es buena cuando se toma oportunamente. Y creo que el toque de queda se toma oportunamente y por ende creo que es una buena medida. Y en el caso de hoy, que tenemos que reactivar, por ejemplo, en comunas como Angol, que son más de 55.000 habitantes, donde hay una vida nocturna, donde hay ciertos emprendimientos que necesitan poder volver a la normalidad, yo creo que es importante levantar esta medida. También
pasa en el caso de Lumaco, en la localidad de Capitán Pastene, que es una localidad eminentemente turística y que marzo también es un mes que ellos pueden seguir desarrollando. Entonces necesitan también volver a la normalidad. Delegado, había durante el fragor de los incendios una mirada desde la oposición, parlamentarios de la zona, que llamaban a considerar la posibilidad de que hubiese incendios intencionales, que ha sido además una discusión que se ha dado en el último tiempo, cuántos son intencionales y cuántos no, pero que en la Araucanía se tomara en cuenta también la teoría, la tesis del terrorismo a través de los incendios. ¿Qué mirada tiene usted de algo así? Porque aquí también me imagino que hay hechos de distinta naturaleza que hay que distinguir. Incendios forestales, pero también podríamos tener incendios que, por ejemplo, arrasan con una capilla el fin de semana y que obviamente responden a otro tipo de hechos. Bueno, primero señalar que usted lo ha dicho, esta fue una discusión que se puso mucho en la palestra y en agenda, esto de la intencionalidad o que no había intencionalidad. Mire, yo creo que sí hubo intencionalidad, sí hubo negligencia, hubo detenidos por intencionalidad, hubo detenidos por negligencia. Creo que decir que no había intencionalidad no está correcto, decir que no había negligencia tampoco está correcto. Yo creo que son ambos, digamos, factores, ¿cierto?, de generación de incendios. Ahora, respecto a grupos organizados que operan en la región y generan atentados, también es efectivo, o sea, existe y nosotros hemos trabajado de forma muy coordinada para que el Estado asegure condiciones de seguridad para generar bienestar y desarrollo en la población. Y eso es lo que hemos ido trabajando y para eso se ha desplegado, ¿cierto?, un estado de excepción con el ejército en varias partes del territorio, pero también yo quiero hacer énfasis en lo que ha dicho la diócesis San José de Temuco, en base justamente a la quema de una iglesia en el sector de Victoria. Lo que hace la iglesia dice, mire, reiteramos el llamado a la paz y a la tranquilidad de las conciencias pensando en que los hechos de violencia nunca conducen a nada y que por medio del diálogo y la solidaridad se va a superar las situaciones de injusticia que viven en la región. Yo me hago cargo también de ese llamado que hace justamente la iglesia, en el sentido de que aquí nosotros tenemos que asegurar y el Estado debe asegurar la implementación en todas partes del territorio del Estado de Derecho. Pero no nos equivoquemos, aquí por medio del diálogo vamos a arreglar las injusticias que han existido históricamente en la región de la Araucanía. No podemos creer que hechos de violencia van a poder solucionar algún tipo de injusticia. Y ese es un problema que hace muchos años seguimos acarreando como un lastre en la región y no nos permite mirar las oportunidades y el desarrollo que tenemos por delante. Ya, usted habla del diálogo, pero aquí hay grupos que parece que no quieren dialogar, que en el fondo van y queman una iglesia. Se encontró, de hecho, un cartel que decía: cada bala que disparan se devolverá, Temucuicui resiste. Esto es uno de los grupos, entiendo, que opera y que reivindica este hecho. ¿Cómo se dialoga con este tipo de grupos que lo que hace es reivindicar estos que muchos califican como terroristas, que es ir y quemar una infraestructura que además tiene un simbolismo importante para el mundo católico? Carla, yo quiero ser muy claro en esto. El Estado y nosotros como representantes del Estado debemos asegurar la imposición de la ley, siempre, y en cada uno de los territorios, y en eso vamos a trabajar, para perseguir este tipo de hechos, para condenar este tipo de hechos y que estas personas que están detrás de este tipo de atentados puedan cumplir las condenas que establece el Código Penal, primero. Pero dicho eso, nosotros tenemos que avanzar y no olvidar que la gran herramienta para el entendimiento de los pueblos y para la superación de los conflictos que existen en la región es por medio del diálogo. Es decir, por un lado, firmeza, pero por otro lado también la seguridad de que el diálogo debe permanecer y Delegado. debe ser la invitación que debemos hacer a todos los sectores para poder construir mayor justicia social en la región de la Araucanía. ¿Y eso se está haciendo? Porque lo que uno ve es que vamos a cumplir un año
en mayo con el estado de excepción constitucional, que fue algo fuertemente resistido por el gobierno, a lo que finalmente se tuvo que allanar y que es lo que pareciera ha dado más resultado porque se ha disminuido, y así lo han dicho las autoridades, el subsecretario Monsalve, por ejemplo, la cantidad de hechos y delitos y atentados que se producían antes de esa medida o incluso durante el gobierno anterior donde también se aplicó la medida. Entonces aquí hay un énfasis que ha sido también el estado de excepción constitucional. ¿Qué se está haciendo respecto del camino que usted señala, que es el diálogo? El gobierno empezó con una fuerte señal de diálogo, que fue la visita de la ministra Siches en ese momento al lugar. Pero finalmente eso se truncó y por lo que uno ve de afuera, a no ser que usted tenga otra información, no ha avanzado mucho la vía del diálogo. ¿O usted cree que sí y hay algo que no sabemos y se puede desarticular este terrorismo, estos atentados a través del diálogo? Carla, yo creo que siempre reducir lo que ha pasado, lo que pasa en la región, no nos permite ver con amplitud lo que sí ha funcionado y lo que no ha funcionado. Ya, a ver. Decir que solamente el estado de excepción ha sido lo que ha provocado que bajen este tipo de hechos violentos, yo creo que sería reducir. Yo creo que hay una serie de medidas que se han tomado que ha permitido bajar la violencia en la región. Una de esas medidas, sin duda, es el estado de excepción y el despliegue del ejército. Otra medida es un intangible, que es un acuerdo, digamos, de trabajo conjunto con la bancada transversal de la Araucanía, de diputados y diputadas y de senadores y senadoras, que ha permitido tener una legislación, por ejemplo, contra el robo de madera, que ha permitido la desarticulación de un crimen organizado que funciona en la región. Ha permitido la incautación de casi 8.000, 7.000 millones de pesos de estos capitales que usaban, digamos, para poder perpetrar este tipo de delito. Entonces, son varias aristas las que se han ejecutado, digamos, y que han permitido la coordinación con el Ministerio Público, también con las policías, con carabineros, con policía de investigaciones, también con gendarmería, con el ejército, el trabajo interagencial, de poder llegar a todos los territorios, de poder también crear una capacidad por parte del Estado de abordar las temáticas que aborda el buen vivir, la posibilidad, ¿cierto?, de discutir un tema tan esencial que por tantos años no se ha discutido, que es el tema de tierras, por medio de la creación de la comisión y la instauración del comisionado Víctor Ramos para poder abordar en 2 años el tema de tierra, que es un tema que por muchos años se ha ido poniendo debajo de la alfombra y que no se ha podido abordar. Entonces, estamos hablando de varias medidas, no es solamente el estado de excepción. Sí. La posibilidad de lograr paz en esta región, si bien la seguridad ayuda muchísimo, la seguridad no va a lograr la paz. La paz se logra con diálogo y entendimiento. Delegado, Y eso es lo que nosotros sí, estamos trabajando. entiendo, es súper multifactorial. Ahora, ¿usted cree que estamos ante la posibilidad de que se levante el estado de excepción pronto en la zona? Yo creo y pienso que hay que hacer un trabajo y en eso estamos trabajando. La necesidad de tener el despliegue del ejército hoy día es una realidad. Y como gobierno, el presidente nos ha mandatado a hacernos cargo de la realidad. Y en ese sentido es que hay un despliegue del ejército, pero también no rompiendo el compromiso con la realidad, tenemos que saber que esto es excepcional y tenemos que trabajar para que el día de mañana la necesidad de tener ejército no exista. Y eso se hace trabajando en seguridad, imponiendo el Estado de Derecho, pero también abordando los temas de fondo y los temas políticos por medio del diálogo y por medio de los grandes, grandes acuerdos donde nosotros, como siempre, hemos llamado a todas las partes a ponernos a trabajar en lo que va a ser los acuerdos políticos sostenibles que permitan a todos vivir en paz sin la necesidad de medidas excepcionales como el estado de excepción. Bien, pues le queremos agradecer, José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Nos Gusto vemos. saludar.